Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro video Conceptos básicos del disparo en el osciloscopio. En este laboratorio aprenderemos los conceptos más importantes del control de disparo. Piense en la función de disparo como la captura de una imagen sincronizada. Cuando un osciloscopio está capturando y mostrando una señal de entrada repetitiva, puede estar tomando decenas de miles de imágenes por segundo de la señal de entrada. Para poder ver estas formas de onda, la toma de imágenes se debe sincronizar con algo. Ese algo es un punto único en el tiempo de la señal de entrada, o tal vez un punto único en el tiempo basado en una combinación booleana de señales de entrada mientras se usan varios canales del osciloscopio. Para entender mejor la función de disparo del osciloscopio, vamos a utilizar todas las configuraciones realizadas del laboratorio número 1. Para iniciar, conoceremos la sección trigger o disparo del osciloscopio, la cual se encuentra a la derecha de la pantalla y está conformada por una perilla y una serie de botones que nos permitirán acceder a las diferentes opciones y configuraciones de disparo. La perilla que se encuentra en esta sección nos permitirá controlar el nivel de disparo, para lo cual, si deseamos aumentar el ajuste de voltaje, giramos la perilla hacia la derecha y si deseamos disminuirlo, hacia la izquierda. A medida que aumente el ajuste de voltaje del nivel de disparo, debe observar el desplazamiento en tiempo de la onda sinusoidal a la izquierda. Si disminuye el ajuste de voltaje del nivel de disparo, la onda sinusoidal se desplazará hacia la derecha. Cuando inicialmente gire la perilla de nivel de disparo, aparecerá un indicador de nivel y el ajuste exacto del voltaje de disparo siempre se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla del osciloscopio. Si deja de girar la perilla del nivel de disparo, el indicador de nivel hará un intervalo y desaparecerá después de unos segundos. Presionamos la tecla trigger del panel frontal. Gire la perilla de nivel de disparo para establecer el nivel de disparo a exactamente 500 milivoltios. Tenga en cuenta que el nivel de disparo exacto se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. Presione la tecla programable Slope y a continuación seleccione una condición de disparo de borde descendente. La onda sinusoidal ahora parece haberse invertido 180 grados con un borde descendente de la forma de onda sincronizado en el centro de la pantalla. A continuación, aumente el ajuste de voltaje de nivel de disparo a aproximadamente 1.5 voltios. Con el nivel de disparo establecido por encima de la onda sinusoidal, la adquisición y la pantalla del osciloscopio ya no están sincronizadas con la señal de entrada, ya que el osciloscopio no puede encontrar ningún borde que cruce en este ajuste de nivel de disparo determinado. El osciloscopio ahora está realizando un disparo automático. A continuación, aprenderemos a utilizar algunos modos de disparo del osciloscopio. Auto Trigger es el modo predeterminado de disparo del osciloscopio. Cuando el osciloscopio utiliza este modo, si éste no encuentra una condición de disparo válida después de un periodo de tiempo, entonces va a generar su propio disparo asíncrono y comenzará a tomar adquisiciones de la señal de entrada de forma aleatoria. A continuación, presione la perilla del nivel de disparo para establecer automáticamente un nivel del 50%. Desconecte la sonda del canal 1 del terminal Demo 1. Con la sonda del canal 1 desconectada de nuestra fuente de señal, ahora deberíamos ver una señal de referencia a 0 voltios. Dado que con esta señal a 0 voltios ya no tenemos ningún cruce en los bordes, por lo tanto el osciloscopio no tiene nada que dispararle. Entonces el osciloscopio nuevamente realiza autodisparos para mostrarnos esta señal. Además del modo predeterminado Auto Trigger, el osciloscopio también tiene otro modo de disparo que puede seleccionar el usuario llamado modo normal Trigger. Ahora vamos a ver cómo difiere el modo normal del modo auto. Vuelva a conectar la sonda del canal 1 al terminal Demo 1. Debe ver el disparo de la onda sinusoidal nuevamente. Presione la tecla del panel frontal Mode Coupling. Gire la perilla Entry para cambiar la selección del modo de disparo de auto a normal. Ahora no debe ver ninguna diferencia en la forma de onda que aparece. Desconecte la sonda del canal 1. Ahora debería ver la última adquisición que se produjo antes de desconectar la sonda. No vemos el trazado del nivel 0 voltios que muestra el modo Auto Trigger. Cuando selecciona el modo normal Trigger, el osciloscopio solo mostrará la forma de onda, si y solo si detecta las condiciones de disparo válidas. A continuación, gire la perilla de disparo hacia la derecha, con el fin de establecer el nivel de disparo en 1.5 voltios. Vuelva a conectar la sonda del canal 1 al terminal Demo 1. La onda sinusoidal ya está conectada y siendo incorporada al osciloscopio, pero ¿dónde está nuestra pantalla repetitiva de esta señal? Como estamos usando el modo de disparo normal, el osciloscopio aún requiere de cruces válidos de borde.
pero dado que el nivel de disparo se establece por encima de la forma de onda, no hay cruces válidos de borde. Entonces, ¿cómo se puede ver con el modo de disparo normal? A continuación, presione la perilla del nivel de disparo para establecer automáticamente un nivel aproximado al 50%. Su osciloscopio debería comenzar a mostrar formas de onda repetitivas nuevamente. Algunos osciloscopios antiguos solían llamar modo de disparo trigger a lo que hoy llamamos modo de disparo normal, que en realidad puede ser un término más descriptivo para este modo de disparo, ya que en este modo el osciloscopio solo se disparará cuando encuentre una condición de disparo válida y no generará un disparo automático. El modo de disparo que se utiliza normalmente es el modo auto, que es el modo de disparo predeterminado del osciloscopio. En este punto, usted puede preguntarse cuándo usar el modo de disparo normal. El modo de disparo normal se utiliza cuando el evento de disparo ocurre con muy poca frecuencia. Por ejemplo, si usted había configurado el osciloscopio para mostrar un pulso muy estrecho, pero si este pulso se produce a solo una frecuencia de 1 Hz, si el modo de disparo del osciloscopio se establece en auto, entonces el osciloscopio generaría un montón de disparos automáticos, generados de forma asíncrona y no sería capaz de mostrar el pulso estrecho infrecuente. En este caso, se deberá seleccionar el modo de disparo normal para que el osciloscopio espere hasta obtener un evento de disparo válido antes de mostrar formas de onda. Después de ver esta nota de aplicación, usted debe tener una buena idea sobre los conceptos básicos de disparo. Si desea seguir conociendo características, funcionalidades avanzadas y aprovechar al máximo su osciloscopio, lo invitamos a que nos acompañe en los videos tutoriales siguientes, en los cuales profundizaremos sobre cómo utilizar distintos recursos de medición avanzados. Para mayor información, visite nuestra página web o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico. Hasta pronto.